Vamos a ir a Juan capítulo 3. Vamos a seguir con el nuevo nacimiento y nuevamente la gloria de Cristo en el nuevo nacimiento. Y esta será la segunda parte. Juan capítulo 3, la gloria de Cristo en el nuevo nacimiento. Y vamos a continuar, voy a leer desde el 3 hasta el versículo 12. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Estamos en el capítulo 3, donde el Señor Jesucristo establece una conversación, un diálogo con un hombre llamado Nicodemo. Y en pocos versos esta conversación se va a convertir en más bien una exposición, un discurso, donde Cristo revelará más profundamente la razón de su venida a este mundo y cómo Él se revela como la única salvación para la humanidad. Durante el primer mensaje de este capítulo, nosotros hablamos acerca de Nicodemo como un fariseo, un líder religioso entre los judíos. El pueblo tenía a los fariseos como el estándar de justicia. Los fariseos asimismo se llamaban los separados. Ellos se veían diferentes a toda la demás gente. Se veían como superiores, se veían personas que tenían tal conocimiento de la ley y de las tradiciones que superaban en mucho, según ellos, su entrada al reino de los cielos. Nicodemo no solamente era un fariseo, sino que también era parte del Sanedrín, un grupo religioso que tenía mucho poder en Israel. Ellos eran de una clase especial entre el pueblo de Israel, gozaban de muchos privilegios entre la gente y eran respetados. Además, este hombre Nicodemo, como vimos, era un hombre de riqueza, tenía posiblemente mucho dinero y era maestro de Israel, o sea, era una persona que enseñaba a otros. Era un hombre que tenía cierto rango social, religioso. Pero este hombre llega en la noche al Señor Jesucristo con una especie de salutación, con un saludo, con una forma muy elegante de presentarse delante del Señor. Y nosotros sabemos que la razón que Nicodemo llegó donde el Señor Jesucristo fue simplemente porque el Señor quiso. Es el llamado eficaz de Dios de los hombres. Y este hombre Nicodemo llegó a Cristo porque Cristo quiso que él estuviera ahí. Este hombre tenía profundas dudas en su corazón. Cuando él llega delante de Jesucristo, en el versículo 2 dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muy refinado el comentario, muy elegante, pero Cristo no necesita eso.
Era Nicodemo el que verdaderamente necesitaba algo. La vida de Nicodemo estaba en peligro. Su condición era crítica. Y Jesucristo ve la pregunta, la necesidad en el corazón de este hombre y habla directamente a él. Y entonces en el versículo 3 tenemos la respuesta del Señor Jesucristo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una pregunta en lo profundo de su corazón que no se atrevió a decir Nicodemo, pero Cristo sabía lo que había en su corazón, sabía de su necesidad, sabía que podía haber visto las señales de Cristo, que podía saber que Cristo venía de Dios, pero no sabía si verdaderamente Él era parte del reino de Dios. Cristo es verdad y sus palabras son verdad, y la verdad de Cristo llegará hasta el corazón de este hombre. La condición de Nicodemo es la condición de todos los hombres en la humanidad, necesitados de Cristo, perdidos sin Cristo, en condenación eterna. Pero por la gracia de Dios, aquí vamos a tener un maravilloso relato que el Espíritu Santo quiso dejar plasmado para nosotros, de lo que necesitan todos los seres humanos, de la mayor necesidad de todos los seres humanos. El Señor Jesucristo quiso salvar a un hipócrita, porque eso eran los fariseos, hipócritas. El Señor Jesucristo quiso salvar a uno de aquellos que quería matar a Cristo. El Señor le quiso salvar. El Señor quiso salvar a uno que vivía en una falsa religión. El Señor quiso salvarlo. Uno que no merecía nada y uno que fue escogido para la gloria de Dios. Es maravilloso lo que nosotros encontramos aquí. ¿Cuántas preguntas puede tener una persona sobre Cristo y su reino? Tal vez en esta mañana usted tiene muchas preguntas acerca de Cristo. Tal vez en esta mañana usted nos está visitando y usted tiene preguntas en su corazón y interrogantes. Usted dice, ¿qué será eso de nacer de nuevo? ¿Qué será eso de la vida cristiana? ¿Qué será eso que el pastor Eduardo hablaba en la mañana? ¿Qué serán todas estas cosas? Nicodemo tenía muchas preguntas, muchas preguntas. Vamos a imaginarnos por un momento que una persona llega a un servicio de emergencia de un hospital y llega con un fuerte dolor. Entonces un doctor le toma y le examina, le hace unos exámenes y comienza a ver que algo realmente mal anda en ese hombre. Esa persona tiene un fuerte dolor y el doctor le dice, mire, su condición es crítica, usted necesita ser operado ya. Pero doctor, dígame, ¿y cuántos van a estar en la sala? ¿Y me podría explicar exactamente cómo fue que esto me dio problemas? Y este hospital cuenta con todas las cosas necesarias para... Y el doctor le dice, vea, después le podemos explicar todo eso. Usted necesita ser operado ya. Usted necesita ser operado ya. Es necesaria su operación. Después podemos arreglar esas preguntas. Muchas veces así pasa con nosotros. El nuevo nacimiento es algo realmente misterioso en nuestras vidas. Es el poder de Dios y la forma en que actúa realmente es misteriosa. Hoy vamos a hablar un poco de eso, pero al final comprender todo esto es algo que pasa a nuestras mentes. Va más allá de nuestro entendimiento porque no es una obra humana, es una obra de Dios. Conforme pasa el tiempo, nosotros vamos comprendiendo más de la obra de salvación y nos gozamos más. Pero hay algo inicial necesario en todos los hombres. El nuevo nacimiento. Como era necesario en ese hombre, en esa sala de operación, en esa sala de emergencia, ser operado ya. O ser necesario nacer. Después vamos a arreglar muchas cosas, pero te es necesario nacer de nuevo. Toda persona viene a este mundo muerto.
Y aunque tiene vida física por la cual nosotros damos gracias a Dios, y yo me imagino que usted se levanta en las mañanas y da gracias a Dios por eso, la Biblia dice que todos los seres humanos nacemos muertos en nuestra relación con Dios, en nuestra condición espiritual delante de Él, muertos en nuestra naturaleza, una naturaleza pecaminosa, un cuerpo y un alma que están corrompidos por el pecado que heredamos de Adán. Así todos los hombres pecaron y todos los hombres morirán, como dice la Biblia, y después de esto el juicio. Y la única entrada que usted tiene segura no es el cielo, sino el infierno. Esa es la entrada que usted tiene segura. Sin Cristo, lejos de Dios para siempre, lejos de la gloria de Dios, a no ser que en la gracia de Dios usted nazca de nuevo. Y entonces sí tiene entrada al reino de Dios. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Vamos a ver, levante la mano el justo en esta mañana, ¿verdad? Solo por Cristo, pero sin Él todos injustos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es claro. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La entrada al reino es una gracia de Dios. Cuando Cristo llegó a este mundo predicando la palabra de Dios, comenzando su ministerio, la Biblia dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Este reino tiene un rey, y ese rey es el Señor Jesucristo. Es Él. Y solo tiene una entrada, es Él mismo. En el sentido espiritual, el reino tiene que ver con eso, con las cosas de Dios, con la salvación de los hombres. Tiene que ver con aquellos que necesitan confesar sus pecados, arrepentirse y tener entrada a los cielos por Jesucristo. Entrada al reino de Dios es algo que solamente es dado a los hijos de Dios y es una gracia. Nosotros vimos la semana pasada que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no pertenece a este mundo. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y aunque el reino de Dios es algo totalmente espiritual, así como el nuevo nacimiento también tiene su parte física y real. Un día ese reino que no vemos, esas realidades espirituales se volverán realidades físicas y un día Cristo establecerá su reino eterno para siempre. Eso es una realidad. Podemos buscar Colosenses capítulo 1 versículo 30. 1:13, perdón, Colosenses 1:13, disculpen. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya es una realidad para todos aquellos que están en Cristo. Y ese reino se volverá totalmente una realidad para los hijos de Dios, una realidad física para estar siempre con Él. Y aquellos que por la gracia de Dios en esta mañana pueden decir, gloria a Dios, porque por Jesucristo yo soy partícipe de ese reino. Podemos gloriarnos en eso, en el Señor, y considerar cómo vivimos en esta vida. Vamos a buscar Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Dice así, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud
y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Los que son partícipes de ese reino, mire cómo viven. Viven vidas transformadas. Viven para servir a Dios. Viven para agradarle con temor y reverencia. Esa es la forma en que viven aquellos que han recibido esta misericordia. Nicodemo no tenía ninguna seguridad de entrar al reino de Dios. Vivió engañado muchos años. Pensaba tal vez que con su forma de vivir llegaría un día a heredar el reino de Dios. Pero él ni lo podía ver ni podía entrar. Todo israelita pensaba que un día vendría cuando vendría un rey con un ejército y derrocaría a todos, especialmente a los romanos, y les devolvería su tierra y volverían a establecer un reino como el de David o Salomón. Esa era la esperanza de los judíos. No esperaban a un rey que los libertara verdaderamente de sus enemigos, pero los espirituales, que les diera entrada no a un reino de esta vida en ese momento, sino a un reino celestial. Los israelitas tenían esperanza en que eran hijos de Abraham. Cuando nosotros vemos en Juan capítulo 3, vayamos un momento ahí, en Juan capítulo 3, versos 3 y versos 5, el Señor Jesucristo dice lo siguiente, al final, no puede ver el reino de Dios. En el versículo 5. Dice lo siguiente, al final, no puede entrar en el reino de Dios. Las dos palabras que aparecen ahí, ver y entrar, una es orao en griego y la otra es iexersomai. La primera se refiere a ver, no con los ojos físicos, sino a ver más allá, con la mente. Y la segunda es estar dentro, entrar para una bendición eterna. Ninguna de las dos pertenecían a Nicodemo. Vamos entonces en esta mañana al tema, y es, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? En primer lugar, debo decir que nacer de nuevo comienza con una imposibilidad humana. No hay forma posible en que nosotros, por nuestras capacidades, podamos nacer. En la ocasión anterior nosotros vimos que el Señor Jesucristo toma este ejemplo de nacer para mostrarle a Nicodemo que nadie puede nacerse a sí mismo. Ninguno de nosotros nació por su propia voluntad. Fue por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios y a través de nuestros padres que nosotros nacimos. Es algo de Dios. Solamente Dios puede hacer esto. Y Nicodemo es enfrentado a esta realidad. Y obviamente él entiende que no se refiere a algo físico. Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él ve que esto realmente va más allá de algo físico. No puede ser que el Señor esté diciendo que yo vuelva al vientre, ya yo soy un viejo. ¿Cómo? Eso no es. Hay algo más detrás de esto. Señor, no entiendo qué es lo que estás tratando de decir. No entiendo esta realidad. Pero hay algo que es muy válido aquí. No puedes hacerlo tú. No depende de usted. No depende de sus capacidades. En Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa palabra es lo mismo, engendrados. Es algo que viene de Dios, es algo que no está en sus capacidades. La palabra o la frase, o ser necesario, la frase que aparece ahí, la que el Señor nos dejó escrito en su palabra, nos habla de una actividad. Si preguntamos a los niños y a todos los que al menos aprobaron sus clases de español, si les preguntan ¿qué es un verbo?, podrán decir ¿qué es el verbo? Es una palabra que indica ¿qué? Acción, movimiento.
De eso nos habla, ¿verdad? Pero la palabra que aparece aquí en griego es un verbo pasivo. Es un verbo que indica algo que yo no puedo hacer, sino que va más allá de mí. Da la idea de que viene de afuera, de una actividad no humana, sino una actividad de Dios. Os es necesario, no tú, Él. De lo alto tiene que venir este nacimiento, no de tus fuerzas, no de tus capacidades. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Vean cómo el apóstol Pedro lo escribe. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ven ahí una obra de Dios. ¿Y eso qué hace? ¿Qué provee ese nuevo nacimiento? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es el nuevo nacimiento, una obra de Dios que provee esa entrada al reino de Dios. Es la actividad de Dios y la imposibilidad del hombre. Dios, por medio de la obra de Cristo, hace renacer un nuevo nacimiento sin intervención humana. ¿Para qué? Para que la gloria sea solo para el Señor y no para los hombres. Eso nos aleja de cualquier confianza personal. Es la actividad de Dios. Solo Dios puede hacer que una persona vea la necesidad de arrepentimiento y vea a Cristo como aquel que le puede salvar. El nuevo nacimiento antecede al arrepentimiento y al creer. Es algo de Dios. Los que se arrepienten y creen es porque Dios les da el nuevo nacimiento. No nacemos de nuevo por la fe y el arrepentimiento. No nacemos de nuevo por la fe y el arrepentimiento. Si yo en esta mañana dijera, y vean qué interesante aquí. Nicodemo preguntaba, ¿pero qué hago? ¿Pero qué hago? El Señor le va a decir, bueno, ahora tienes que hacer esto y esto. No, esto es una obra de Dios. Esto es algo que solamente Dios puede hacer en tu vida. Que tú creas, que tú te arrepientas, que me veas a mí como aquel que fue levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y como yo seré un día levantado, para que tú me veas a mí como tu única salvación. Es algo de Dios, no proviene de ti mismo. Nos arrepentimos y creemos porque hemos sido regenerados o nacidos de nuevo. Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como que Pedro insiste mucho en esto, ¿verdad? Ahora en 2 de Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo tenemos una naturaleza divina? Por el poder de Dios. Solamente por el poder de Dios. Es algo que viene de Él. Nada, absolutamente nada sucio, corrupto, pervertido, malvado, heredará los cielos. Se necesita una naturaleza cambiada, y eso solo lo puede hacer Dios, no los hombres. Alguien que no tenga fe no irá.
Alguien que no se ha arrepentido no irá. Alguien que no ame a Cristo no hará. Alguien que no haya sido cambiado radicalmente no irá y no heredará ese reino. ¿Y cómo inicia esto? Con el nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento. En el artículo 131 de la Constitución Política de Costa Rica se establecen 3 requisitos para ser presidente de Costa Rica. ¿Cuál es el primero? Ser costarricense de nacimiento. Usted puede comer todo el gallo pinto que quiera. Se puede vestir de tico, con todo y chonete. Usted puede saberse las retahílas que quiera, los dichos. Usted puede haber estudiado en las universidades públicas de Costa Rica, tener apariencia de tico. Pero si usted no nació en Costa Rica, no puede ser presidente. No puede. De nacimiento. Se necesita nacer de nuevo para heredar los cielos. No hay otra forma. Nicodemo, aunque tú eres hijo de Abraham, no tienes heredad en los cielos. Aunque has estudiado toda la vida las escrituras y pareces muy religioso, no tienes entrada a los cielos. Aunque parezcas muy justo, no tienes entrada a los cielos, porque no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Usted puede venir aquí y cantar a viva voz. Usted puede decir que lee la Biblia todos los días. Usted puede decir que no falta a los cultos. Usted puede hacer obras de caridad. Usted puede hablar hasta como reformado. Puede estar en la lista de esta iglesia y no haber nacido de nuevo. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. Se necesita nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El nuevo nacimiento se opone a esa forma de evangelismo fácil. Levanta la mano y ya eres salvo. Se opone a ese evangelismo de haz la oración del pecador y ya eres salvo. A esos que dicen es muy fácil ser cristiano, nada más cree y ya todo es posible. Se opone a eso, es una obra de Dios. El nacer de nuevo es algo de Dios. No te lo puedes comprar o adquirir por tus fuerzas. No hay nada moralmente que puedas hacer. No hay nada. Le corresponde a Dios para su gloria. Es la obra poderosa de Dios para que los hombres abran sus mentes y corazones y puedan comprender, puedan ser cambiados en todo su ser, puedan ser perdonados, limpiados y hechos hijos de Dios cuando se les concede arrepentimiento y fe y creer en Cristo como es revelado en las Escrituras. ¿Cómo se realiza este nuevo nacimiento? El Catecismo Católico Romano dice lo siguiente, escuche. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. El pensamiento católico es que un niño que es bautizado o rociado con agua ya nació de nuevo, ya es parte del reino de Dios. Quiero tomar las palabras del pastor Carlos Spurgeon al respecto.
Hay algunos que por medio de unas cuantas gotas de agua rociadas en la frente de un infante vuelven al niño un regenerado. Y ahora voy a encontrar 20 años después a aquel regenerado. Ves a ese borracho que se tambalea por la calle, que es la peste del vecindario, que pelea con todo el mundo y golpea a su esposa y es peor que una bestia. Pues bien, ese es el regenerado. ¿Oyes aquel hombre que jura y blasfema contra Dios? ¿Es un regenerado? ¿Regenerado de verdad? Si en eso consiste la regeneración, no vale la pena esa regeneración. Si eso es lo que nos constituye en libres para entrar al reino de Dios, entonces el evangelio es un evangelio vacío e inmoral. Si es así, es mejor quitar el evangelio de inmediato, pues es inconsistente con los principios más comunes de moralidad, sino más bien que es un diablo. ¿Qué cree el catolicismo romano? Que unas cuantas gotas hacen a una persona, a alguien nuevo y apto para el reino de Dios. Vamos a buscar Juan capítulo 3. ¿Cómo se realiza el nuevo nacimiento? Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesucristo le indica a Nicodemo también que no es algo de la carne entrar en el reino de Dios, sino que es algo que va más allá de esto. Y entonces menciona el agua y el Espíritu. ¿Qué es esto del agua y el Espíritu? Para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento, a Ezequiel. Ezequiel 36, versículos 22 al 27. Como maestro de Israel, Nicodemo debía estar bien familiarizado con esta porción de la Escritura. Y no solamente esta, hay más, pero yo solamente voy a tocar esta, porque creo que esta es suficiente, pero hay muchas más. Versículos, voy a leer desde el 22, ¿está bien? Dice así: por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cristo menciona el agua y el espíritu. Ezequiel nos habla de esa agua y el espíritu. Dios promete a Israel una restauración futura. Ellos han profanado, ellos se han corrompido, están hundidos en la idolatría y la maldad. ¿Qué va a hacer con ellos? Dios promete limpieza de sus pecados y promete darles un espíritu nuevo. Fijémonos cómo en todo este pasaje hay algo que no debe pasar desapercibido por nosotros. El poder es de Dios. Vean, versículo 24, os tomaré. Versículo 24, os recogeré. Versículo 5, esparciré. Después, seréis limpiados, os daré.
pondré, quitaré. ¿De quién es el poder? De Dios. Dios es el que está haciendo todo. Él está haciendo toda su obra. El versículo 25 nos habla de esa agua. Aquí adelante nosotros tenemos un bautisterio. El bautismo, lo que aquí se realiza es una señal exterior para el creyente de lo que Dios ha hecho en su vida. No es salvación. Y todo verdadero creyente quiere mostrar públicamente esta señal de obediencia a Cristo, de que ahora vive para Él. Pero lo que aquí pasa no es salvación, de ninguna manera. El agua física no limpia los pecados. Puede quitar suciedad, puede quitar otro tipo de cosas, pero lo interno del corazón no lo puede quitar. No puede quitar nuestros pecados que están delante de Dios. El único que puede hacer eso es Jesucristo por su obra en la cruz del Calvario. Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos. Nada más. Esa agua era un paralelismo, un tipo del verdadero antitipo que sería la obra perfecta de Cristo que limpiaría los pecados de los hombres. El ser humano está manchado totalmente por el pecado y necesita ser limpiado, porque nada sucio entrará al reino de Dios. Nada. Necesita ser limpiado para tener comunión con Dios. Necesitamos ser cambiados, ser limpiados. El pueblo de Israel mostró su idolatría y su maldad de muchas maneras. Y nosotros hemos estado estudiando en las noches la idolatría del pueblo de Israel que se refleja en nuestras vidas. Porque al final la idolatría nos muestra nuestro deseo de confiar en cualquier otra cosa y no en Dios. Ponemos la esperanza en ello. Y usted puede hacer ídolos de cualquier cosa. Un niño puede encontrar su alegría solamente en las diversiones. Y esa es su alegría. Un adulto puede encontrar su alegría en el sexo, en el dinero, en las posesiones de esta vida. Y ese es su ídolo. Dios limpiaría eso del corazón de su pueblo verdadero. Necesitaban una verdadera limpieza. Y necesitaban confiar verdaderamente en la obra de Dios y no en sus propias obras, no en las limpiezas de sus manos, no en las limpiezas de los vasos y los platos. Eso de nada servía. Eso es lo exterior, porque lo que necesita ser limpiado es nuestro ser completo. Nicodemo conocía las realidades de la limpieza, pero no había comprendido que esa limpieza no venía por una moralidad, por ser religioso, por ser maestro, por ser judío. Eso venía de Dios y él lo necesitaba. El agua nos habla de quitar, de purificar, de quitar la mancha y lo inmundo. ¿Podía él hacer lo inmundo limpio? No podía. Solamente Dios puede hacer eso. Cuanto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo Cristo. Solo Cristo. La gloria de Cristo. Solo su sacrificio perfecto puede hacer al hombre limpio. No hay nada más. Pero no solamente eso, Ezequiel 36 haría otra cosa. Él pondría su espíritu dentro de su pueblo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El creer en Cristo y el tener el Espíritu Santo no son experiencias diferentes. Están unidas. Escuché de alguien que le dijo a otro:
ya usted vivió la segunda bendición. Y él entendió que se refería como a esa bendición de tener el Espíritu Santo. Ya se imaginarán ustedes que estaba hablando como un pentecostal. Y él le dijo, sí. Y el hombre se hace, wow, sí. ¿Y cuál es? La bendición de conocer más lo que ya Cristo hizo en mi primera bendición, cuando me salvó. Hay en el pentecostalismo y en los carismáticos una idea de que nacer de nuevo y tener el Espíritu Santo son cosas separadas. Cristo aquí no está separando nada. El nuevo nacimiento, la limpieza de los pecados y el Espíritu Santo ahí viene todo junto. No es algo separado. R.A. Torrey, en su libro La persona y la obra del Espíritu Santo, dice lo siguiente: un hombre puede ser regenerado por el Espíritu Santo y aún no tener el bautismo del Espíritu Santo. Escuche, en la regeneración hay una dotación de vida por el poder del Espíritu y el que lo recibe es salvo. En el bautismo del Espíritu Santo hay una dotación de poder y el que lo recibe es equipado para el servicio. Esto es un engaño, esto es una mentira. No es así. El neopentecostalismo y el movimiento carismático creen estas cosas, pero todo esto es falso. El nuevo nacimiento y el Espíritu Santo no están separados, sino que Cristo es el quien da el Espíritu Santo. No tener al Espíritu Santo es no ser regenerado. Así. No hay nuevo nacimiento sin Espíritu Santo, no lo hay. No es algo posterior. Cuando Juan el Bautista dijo acerca de Cristo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién? Cristo. Cristo. Juan 7:37. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Él lo daría. Otro que pueden apuntar es Juan 14:17, no lo vamos a ver. Estos pasajes apuntan directamente al momento de creer, al momento de recibir la verdad. El Espíritu Santo ya es una realidad en cada creyente, como lo dice Ezequiel: os daré agua limpia y también, ¿qué? Él pondrá su Espíritu dentro de nosotros. No son experiencias separadas. No podemos encontrar evidencia bíblica que diga que hay un bautismo del Espíritu, como si fuera el Espíritu Santo aparte de la obra de Cristo. No hay así. Busquemos 1 Corintios 12:13. No me voy a extender mucho en este tema, pero sí voy a leer este pasaje. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquí los carismáticos interpretan que la preposición por, que aparece ahí en el verso 13, es como si fuera el Espíritu Santo realizando tal bautismo. Sin embargo, esto es un grave error. En el original, la palabra que viene ahí, traducida como por o en, denota o apunta al sustantivo que le precede, como el medio por el cual se realiza tal obra. No es el Espíritu que realiza, sino el que está antes. ¿Quién es? Jesucristo es el que realiza tal obra. Y al final, Él dice afirma esto:
Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Quién nos dio a beber de ese espíritu? El Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Es por medio de Él. Jesucristo, por medio de su espíritu, cambia los corazones. Cuando Cristo habló a Nicodemo de nacer del agua y del espíritu, estaba hablando de la obra de Dios en su vida. Una limpieza de sus pecados y la presencia del Espíritu Santo en su vida. Para cambiar totalmente su vida y hacerle ver su condición y la necesidad de Jesucristo. Dios mismo les daría un nuevo corazón y una nueva vida. Quitaría lo viejo y daría su espíritu para toda la vida en los que creen en Él. Nicodemo, ¿qué hace? Está maravillado. Está maravillado. No sabe qué responder. Él está asombrado de escuchar aquello. Nunca lo había visto así. Nunca. ¿Cómo es esto? Nunca había visto esto. Gracias a Dios por el día que el Señor Jesucristo nos hizo ver nuestro pecado y nuestra necesidad de Él. Gracias a Dios por ese día. No lo había visto. Él pensaba que era el esfuerzo humano, pensaba que era una religión, pensaba que por ser israelita de nacimiento eso le daría entrada al reino de Dios. Pero Cristo no ha terminado con él. Cristo no ha terminado. Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor Jesucristo toma otro ejemplo. No podemos controlar el viento. Sabemos ciertas cosas, pero no podemos controlarlo. No podemos. Pero sí oímos su sonido y vemos sus efectos en las cosas, cómo los árboles se mueven, cómo los techos son levantados, cómo se mueven las nubes. Nicodemo, la obra del Espíritu Santo en la vida es así. Es una obra de Dios, no depende de ti. Es algo de Dios, pero sí puedes ver los efectos de esta obra en las vidas de las gentes. Él no podía creerlo humanamente, pero era una realidad. Tantos años estudiando, tantos años metido en las sinagogas y nunca se había dado cuenta que no había nacido de nuevo. Y esa puede ser su realidad hoy. Tanto tiempo aquí y yo no he nacido de nuevo. Yo necesito esto. Oh Señor, dame tu gracia para creer, dame tu gracia para arrepentirme, dame tu gracia para ver y entrar al reino de Dios. Eso solo lo puede hacer Él. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esas terrenales eran el nuevo nacimiento, porque el nacimiento es para esta vida, pertenece a esta vida. Y las celestiales son las que veremos la próxima semana, si Dios lo permite. Se puede saber mucho acerca de Cristo. Se puede saber mucho acerca de Dios. Se puede llamarse maestro. Pero con todo ese conocimiento, si usted no cree, usted lo que ha hecho es nada más envanecerse y condenarse más. Porque el verdadero conocimiento a Dios te lleva a amar a Dios sobre todas las cosas, a creer en Él y a buscarle. Tengo unas aplicaciones para terminar en esta mañana. De todo lo que podemos hablar de el nuevo nacimiento, hay algo que debemos de entender, y el nuevo nacimiento es un cambio radical, es un cambio total en la vida, es otra persona. Me da mucha gracia como él, y voy a tomarme el atrevimiento de usar un ejemplo del pastor David Barceló. Él dice que pondría este ejemplo, dice, le digo a las muchachas de la iglesia que les quiero presentar un buen mozo, bien vestido, elegante, buena gente, diría,
Y un día lo traigo y lo que traigo es un mono, un chimpancé vestido de traje, con corbata y todo, hasta zapatos le puse. Entonces las muchachas le dicen, ¿pero cómo? Se ve bien, hasta se ve mono, ¿verdad? Se ve bonito. Pero es un mono, no es un hombre. El nuevo nacimiento es un cambio total. Es un cambio radical en la vida. Es otra persona. Deja de ser lo que era para ahora vivir una vida diferente. En 2 ocasiones más, la Biblia menciona acerca de Nicodemo. No voy a buscar los pasajes para no extendernos mucho, pero en Juan 7:45 al 52, usted lo puede buscar después. Unos hombres van a buscar a Jesucristo para arrestarlo. Los hombres vuelven y no pueden. Y le dicen a los fariseos, al Sanedrín, una autoridad que no pudimos traerle. No podemos. Y entonces Nicodemo levanta su voz y dice, ¿acusan ustedes a un hombre sin haberle primero escuchado? Sin haberle conocido, sin saber. O sea, Nicodemo, sin que estuviera Cristo ahí, aunque Cristo sabía todo, se levanta y habla de esa manera, sabiendo lo que eso significaba. Está defendiendo a Cristo. Más adelante, en la muerte de Cristo, hay 2 hombres que van por el cuerpo de Cristo. Uno es José de Arimatea, un principal, posiblemente un fariseo también. Y la Biblia habla que era secretamente creyente, ¿verdad? Posiblemente otro que el Señor salvó. ¿Y saben quién más está? Nicodemo, el cual compró un perfume de un precio altísimo. Tomó el cuerpo de Cristo junto a aquel hombre, lo envolvió, sabiendo lo que eso significaba, delante de todos, delante del Sanedrín, porque la gente se iba a dar cuenta, porque quedó escrito aquí en la palabra y se iban a dar cuenta quién era él. Y se iba a regar quién llevó a Cristo. Nicodemo, el principal, el maestro, a Cristo. ¿Qué había pasado con Nicodemo? Un cambio en su vida. No sabemos mucho después de la historia de este hombre, pero la tradición de la iglesia dice, esto es la tradición de la iglesia, dice que Nicodemo fue el único que estuvo de pie cuando fue acusado por Pilato. También dicen que fue bautizado por Pedro y Juan y que su confesión de Cristo fue realmente real, tanto que fue despojado de su puesto como principal y que todas sus riquezas le fueron quitadas y expulsados de la ciudad. Dice otra historia que una hija de él, en la pobreza que llegaron a estar, que estaba fuera de la ciudad buscando en la tierra entre el estiércol para encontrar algo de comer. Y un alto funcionario, como decir un fariseo, se le acercó y le dijo, ¿qué haces? ¿Por qué estás ahí? Y le preguntó, ¿quién es tu padre? Y le dijo, Nicodemo. Y el hombre dio media vuelta y se fue. Y no quiso ayudarle. Dicen que al final Nicodemo murió como un mártir, golpeado por una multitud, por su fidelidad a Cristo. No sabemos nada de esto porque no está escrito. Esto dice la tradición. Pero sí puedo decir algo. Algo pasó en la vida de Nicodemo totalmente. Fue cambiado y quiso estar con Cristo, no importándole lo que los otros dijeran. Un cambio radical en la vida. James Janaway, un predicador de Inglaterra que murió en el año 1674 a la edad de 38 años, recolectó las historias de niños. Las historias de niños. Y una de las historias que recolectó fue de un niño. No se registra el nombre, pero la historia fue real. De un niño de 5 años en las ciudades de Londres. Había muchos niños en las ciudades perdidos, que sus padres los dejaban ahí en las calles a morir.
Y este niño pobre fue visto por un creyente. Y el creyente en la misericordia ver a aquel niño, tuvo compasión del niño y lo trajo a él para cuidarlo, porque quería que ese niño conociera de Cristo. Ese niño de 5 años, literalmente cuenta el relato que era un diablo. Era un niño que decía las cosas más horribles. Su vocabulario era malvado. Él era, dice la historia que este niño iba al infierno tan rápido como podía. Todo tipo de desobediencia. Un niño malvado. Y este hombre comenzó a cuidarlo. Y un día, por la gracia de Dios, después de orar y confiar en el Señor tuvo misericordia de ese niño. Y el Señor lo salvó. Y ese niño en sus oraciones se refería a él mismo a la edad de 5 años como aquel sapo que Dios había cambiado. Pero como las enfermedades atacaban a los niños muy prontamente porque no habían formas de curarlos, este niño enfermó al punto de morir. Al punto de morir. Y cuando un hombre le preguntó acerca de su salvación, en un estado de enfermedad dijo lo siguiente: ahora Cristo es mío y yo soy suyo para siempre. Cristo cambia vidas. El Evangelio cambia vidas. Hoy nosotros cantamos un himno que se llama Sublime Gracia. Un himno hermoso. Un himno que muchas veces hemos cantado. Fue escrito por un hombre que se llama John Newton. John Newton fue un niño criado en un hogar cristiano, donde se le enseñaron versículos de la Biblia. A los 6 años de edad, su mamá murió y fue enviado con un familiar que era un hombre que odiaba el Evangelio. Un hombre que odiaba el Evangelio, odiaba el cristianismo. Le trataba tan mal que este muchacho, John Newton, huyó del hogar y se fue al mar. Era un desobediente. Y ahí, en medio de toda esa gente, en medio de los marineros, la historia cuenta, y creo que hasta él mismo cuenta, que tenía la capacidad, una capacidad malvada, ¿verdad?, de durante 2 horas, decir palabras vulgares sin repetir una. Era un hombre malvado y hacía cosas malvadas. Él fue forzado a entrar en la Marina Británica, pero desertó y fue castigado públicamente por esto. Tiempo después se fue a la mar como un comerciante y fue al África. Y en sus escritos dice que la razón de haberse ido a África fue para pecar sin límite. Allá nadie lo vería. Y conoció a un comerciante de esclavos portugués y comenzó a aprender acerca de él y la crueldad de este hombre. La mujer de este comerciante odiaba a los blancos y hacía que John Newton comiera en el piso su comida. Le trataba malísimo. Agobiado por esta situación, John Newton se fue al mar otra vez. Como que el mar era su salida, ¿verdad? Pero nunca encontró salida. En el mar casi se ahoga y un barco británico lo rescató. Entonces lo pusieron a trabajar en el barco. Y hubo una tormenta terrible y mandaron a John Newton al fondo del barco para sacar agua del barco, porque el barco se hundía. Y cuando el barco estaba ya hundiéndose, que ya no había esperanza para él, en aquella oscuridad y en aquella condición, por el Espíritu Santo de Dios, los versículos que John Newton había escuchado de niño comenzaron otra vez a entrar en su mente. Dios salvó a este hombre y por la gracia de Dios llegó a ser un predicador en Londres. El testimonio de la vida, de la salvación de este hombre, la encontramos en el himno Sublime
gracia. Dice así: su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él cambia vidas. Él transforma corazones. Él da una nueva mente y un nuevo corazón. Te es necesario. Puede ser que en esta vida tú encuentres que hay cosas necesarias para ti, pero no hay cosa más necesaria que nacer de nuevo. Y no te puedes ir de este lugar sin nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas el nacimiento que solo Dios puede dar. Ríndete a los pies de Cristo. No depende de ti. Suplica al Señor, cambia mi corazón. Dame una nueva vida que solamente tú puedes dar. Y cuando usted comience a ver su condición como pecador, comience a ver su necesidad de Cristo, comience a ver que es justo que Dios lo castigue y lo mande al infierno, y que no es si por su gracia que usted puede llegar al reino de Dios, es porque Dios está haciendo algo en su vida. El nuevo nacimiento es algo de Dios. No te vayas de este lugar sin creer en el Señor Jesucristo. Oh Señor, alumbra los ojos del entendimiento. Da un nuevo corazón y una nueva vida a aquellos que vengan a ti. Atráelos por tu poder y que sean renacidos a una nueva vida por tu Espíritu y tu palabra. Dios sea alabado. Oremos. Te alabamos y damos gracias, Señor, porque nos has permitido escuchar tu palabra. Porque hemos escuchado que el poder para transformar una vida viene de ti. Líbranos de creer que es por nuestro esfuerzo o por nosotros mismos, que es un poco de agua en la frente, o que ser salvo es algo diferente de la obra de tu Espíritu Santo. Haznos entender que es tu obra maravillosa por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, que nos hace ver nuestra condición y necesidad de ti. Gracias, Señor, porque solamente tú puedes hacer esto, tanto en niños como en adultos. Ten compasión de estas almas. Y gracias, Señor, por a todos aquellos que han recibido esta bendición de nacer de nuevo. Ayúdanos a vivir conforme a esa bendición que hemos recibido, conforme a aquellos que son herederos del reino. Permítenos también esta noche volver a escuchar tu palabra y gozarnos en celebrar la cena de tu Hijo Jesucristo. Te alabamos y en ti oramos. Amén.